Buenos días a todos, muchas gracias por participar, estamos muy contentos de hacer este primer evento virtual de Idea Joven, y ya van a venir muchos más, pero bueno, estamos en un momento especial, y a cada uno nos toca de una manera particular, personal, profesional, familiar, una mezcla de sensaciones, y como ustedes estuvieron viendo en las últimas semanas, en lo que es la red de Idea Joven estuvo súper activa, manifestando preocupaciones y cuestiones, también de trabajo o de home office o de eh, problemáticas particulares de cada uno de los miembros desde su lugar de trabajo. Entonces nos pareció bueno que hoy abordemos este tema, el de gestión de crisis, y de manejos en tiempos complejos. Así que un poco hoy vamos a estar hablando de eso. Nuestra invitada es Azucena Gorbarán. Ella es fundadora y directora ejecutiva de AMG Consulting. Tiene más de 25 años de experiencia y ella trabaja asesorando en procesos de transformación, es psicóloga, así que vamos a hacer catarsis, me parece, y también, bueno, asesora a CEOs, accionistas y trabaja con muchas empresas de Latinoamérica. Bueno, como les dije, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la gestión de crisis, un poco de lo que son las emociones personales y cómo las vamos a estar manejando, cómo hacemos con este tiempo personal para poder administrarlo de mejor manera, bueno, cómo hacemos el manejo de esta crisis también con nuestros equipos, y un poco para cerrar el abordaje en relación con el liderazgo, ¿no? Que está tan desafiante para los que manejamos equipos de trabajo y toda la situación de coyuntura ahora. Así que bueno, nada, muchas gracias, le doy la bienvenida a Azu, y la idea es que va a ser súper dinámico, así que vamos a poder ir haciendo preguntas y hablando con Azu. Bienvenida, Azu, muchas gracias. Gracias, Marian, por la presentación. Buen día a todos, un súper placer de tener esta audiencia tan linda. Vi las preguntas o las inquietudes que ustedes fueron compartiendo y bueno, es como para una semana más o menos, pero vamos a tratar de abordar yo tengo como dos focos que me parecen interesantes compartir con ustedes. Uno es poner marco a lo que está sucediendo, porque abordar las emociones sin marco es difícil, porque normalmente los estados emocionales son un efecto del sistema, digamos. Tenemos que entender por qué se producen, cómo se producen y luego meternos con eso. Entonces tengo por un lado esa intención de dar una comprensión un poco más clara acerca de cuál es la complejidad que estamos hoy enfrentando y luego ponernos sí ya más a trabajar esos procesos emocionales y cómo abordarlos. Serían esos dos ejes. Que no necesariamente así están en el orden de inquietudes de ustedes. La parte emocional me parece que abarca un importante espacio en la preocupación, pero vamos a invertir el orden y ojalá no los ponga muy en disconfort hacerlo de esta manera. Yo preparé una pequeña presentación, pero me interesa más que nada que esto sea un diálogo. Yo voy a ir guiándolos para que ustedes vayan pensando conmigo y que entonces en el momento en que abramos el espacio se pueda dar esta conversación, porque de esto se trata, ¿no? De ir construyendo entre todos estos espacios de nuevos significados de lo que está sucediendo. Así que ojalá podamos establecer eso. El grupo es un grupo chico, así que yo creo que eso lo vamos a poder abordar. Voy si quieren, a mostrarle muy rápidamente los bloques de la conversación. ¿Están viendo bien la pantalla ahí? Perfecto. Ok. Vamos a tratar de dividir el tiempo más o menos así, y yo digo más o menos porque depende dónde vayamos encontrando
más contenido para compartir, y le voy a pedir a las chicas que me ayuden a manejar el tiempo, porque yo me entusiasmo mucho y de pronto se me van las nociones de los tiempos, así que si me van marcando y me van ayudando ahí, se los voy a agradecer. Te ayudo, Azu, te ayudo. Gracias, Agus. Primera reflexión. De pronto es como que de golpe descubrimos la complejidad, pero en realidad vivimos en un mundo complejo, siempre. Lo que ocurre es que cuando hay una disrupción de esta magnitud, que yo creo que debe ser única, o por lo menos de lo que tenemos memoria, de esta magnitud, digo, uno toma conciencia de la cantidad de elementos interdependientes que están jugando al mismo tiempo. Entonces, la primera cosa que quiero compartir con ustedes es entender que vivimos en el mundo complejo siempre y que las organizaciones son sistemas complejos. Y que todas estas cosas parecen inabordables, parecen muy difíciles de comprender, pero si las pensamos desde la complejidad, vamos a ver que hay abordajes posibles, porque en el fondo los sistemas complejos se manejan por reglas muy simples. Y eso es lo primero que quiero compartir con ustedes ahora. Pero antes porque voy a entrar un poquito en algunos conceptos y me va a sonar un poco abstracto, entonces antes de eso, les quiero compartir que todos los seres humanos necesitamos hacer sentido del mundo en que vivimos. Entonces vamos construyendo ese significado de por qué suceden las cosas, de cómo organizar ese mundo, nos vamos estructurando en torno a nuestra identidad, a nuestro trabajo, a nuestras rutinas, a la manera de planificar nuestra vida. Entonces sabemos que a la mañana nos levantamos, vamos a trabajar, que salimos de vacaciones en enero o en febrero, que hacemos el plan de estudiar una cosa o la otra. Todo eso que estamos organizando en el modo de vivir cotidiano, también nos genera una organización mental. Y nos da seguridad también, porque es como que nos sentimos en control de nuestra vida. Si eso se altera, y se altera de la manera como se está alterando en este momento, de una manera brusca, repentina, con un nivel de incertidumbre altísimo, lo primero que ocurre es que sentimos que todo eso que nos ordenaba desaparece, y eso levanta un enorme monto de ansiedad. Una ansiedad que es difusa, porque tampoco está muy claro por dónde van a venir los impactos. No tenemos mucho espacio para prepararnos, más que, por ejemplo, la prevención, en el caso de la enfermedad. Pero hay muchas otras cosas que nosotros, que hemos perdido y que nosotros imaginamos, y no podemos imaginarnos cómo van a evolucionar en todos los planos. Estoy hablando desde cómo van a evolucionar determinadas industrias hasta cómo va a evolucionar el trabajo, las relaciones, todo en un mismo nivel de incertidumbre. Entonces, cosas que eran absolutamente ciertas ayer dejan de serlo hoy. Anoche tuvimos un café con un grupo de clientes y estábamos analizando las industrias, y decíamos, la industria del turismo era una de las más, que ofrecía más oportunidades a futuro de crecer, y de hecho las acciones de Airbnb, de Booking, crecían, y de pronto es la industria más impactada, y no se sabe muy bien cómo se va a reconfigurar. Y así como eso, podemos hablar de muchos otros planos. Entonces, ese nivel de incertidumbre, vuelvo a decir, lo que nos levanta son enormes montos de ansiedad que no podemos depositar en algún lugar en particular, sino que tenemos que administrarla, porque si no la administramos, lo que nos pasa es que el descontrol del adentro nos genera descontrol de la afuera también. Y entonces yo quiero acompañar un poco ahora el proceso de cómo poder hacer eso. Para arrancar, primero entendamos lo que es un fenómeno complejo. Yo vengo estudiando hace muchos años la teoría de la complejidad, a pesar de que era algo muy esotérico cuando empecé. La teoría de la complejidad viene de la física, de la biología,
estudia fenómenos complejos desde ahí y ha sido adoptada por otros campos del saber científico, incluso por las ciencias sociales, donde hay menos desarrollo, pero cada día más, y está generando una verdadera revolución en la ciencia del management, porque nos desafía todos los paradigmas conocidos en términos de cómo veníamos abordando nosotros la manera de organizarnos, de liderar y de gestionar. Entonces voy a introducir muy breve en algunos conceptos para desde ahí empezar a analizar el contexto actual. Primer cosa, los sistemas complejos son dinámicos, cambian todo el tiempo, no son lineales, esto quiere decir que no podemos comprenderlos en una relación causa-efecto, y son impredecibles, no podemos saber de antemano cómo van a evolucionar o qué resultados se van a generar. Me siguen hasta ahí, ustedes vayan conectando esto con lo que sucede en el entorno. O sea, lo que es la no linealidad y la dinámica de un sistema complejo. Por otro lado, pequeños cambios, y esto si ustedes han leído mucha bibliografía en torno a la teoría del caos, que está vinculada con la teoría de la complejidad, del efecto mariposas, seguro lo deben conocer, que el aleteo de una mariposa en un, no sé, en un determinado lugar genera un tifón en el otro lado del mundo. Esto es porque en un fenómeno complejo el cambio en un pequeño lugar del sistema puede producir impactos muy grandes y exponenciales en otra parte del sistema. Son difíciles de comprender y generan esta sensación de ser inabordables. Fenómenos complejos como la pobreza, la dinámica económica, la pandemia, que es un fenómeno complejo, hasta una organización, la evolución y la transformación de la cultura de una organización, son todos fenómenos complejos que en algún momento nos parecen inabordables. El modo de abordarlo que nosotros estamos acostumbrados normalmente no nos da resultado, porque estamos acostumbrados a pensar de una manera más lineal, más lógica, más fragmentada, más secuencial. Y cuando un fenómeno complejo se intenta abordar desde ese paradigma, no logramos ni entender el problema ni generar una solución que lo resuelva, y eso produce mucha frustración. Ustedes deben saber por la bibliografía que la cantidad de casos de transformación de compañías que fracasan. Esto no es porque así deba ser, sino que normalmente los abordajes que se hacen son los inadecuados. Entonces, tomemos en cuenta que entender la complejidad, no sé si esto lo tengo más acá, estos son los principios, digo, entender la complejidad implica no comprender en forma aislada las partes, ni abordar las partes en formas aisladas, sino entender los patrones que se van generando, la dinámica, la coreografía y los patrones de comportamiento. Lo que uno hace es mirarle el fenómeno desde más arriba, entender todas las partes que lo componen y comprender esas relaciones. ¿Por qué hay que comprender las relaciones? Porque se rigen por determinados principios, que los voy a mencionar rápidamente, pero que son muy importantes de comprender. Uno es la interdependencia. La interdependencia implica que lo que le pasa a una parte impacta más. Interdependiente es que está relacionado y que no puede ni abordar una parte del sistema, por más que sea claro que el problema está ahí, sin entender que haciendo eso está impactando todo lo demás. Esto es muy importante en este momento de pandemia, ustedes lo van a ver todos los días cuando hablamos de curva de progresión, cantidad de camas, cantidad de unidades de terapia intensiva, cómo impacta eso en la economía, cómo la economía impacta a la vez en la capacidad adquisitiva y en la salud también de la gente, porque va a afectar si no tengo ingresos. Todo está conectado, fenómenos políticos, económicos, sistema de salud, son todas variables que si tocamos una tenemos que comprender que impactan las demás, sistema público, sistema privado, cantidad de gente de salud, los que están entrenados, los que no lo están, etc. Otro aspecto es el fenómeno emergente, no la emergencia de la ambulancia, sino la emergencia de que algo aparece en forma sorpresiva. Esto hace que no estemos preparados, también tiene un impacto enorme, porque el impacto emocional ocurre cuando yo no me puedo anticipar. Algo me sorprende y no tengo marco para comprender eso que me sorprendió. Los fenómenos emergentes son propios
de los sistemas complejos. Son espontáneos, normalmente van ocurriendo en forma inadvertida y de pronto aparecen. Anoche entre los invitados al café estaba el gerente general de una compañía chilena con la que estuve trabajando el 15 de octubre. Una sesión extraordinaria, hicimos todos los escenarios, y vine feliz de la vida y dije, qué bueno, qué perspectiva tan potente que tiene esta organización. A los 2 días el estallido social. Y todos nos quedamos, wow, ¿qué pasó? Nadie estaba viendo de que eso podía pasar. Eso es emergencia, es espontáneo y es normalmente micro y luego se expande. Hay otro fenómeno que es cuando el sistema se sale bruscamente del equilibrio, lo que está relacionado con lo anterior. Algo emerge, pero lo que emerge rompe de una manera muy profunda el orden anterior. Esto es lo que sucedió con la pandemia. Hay un sistema que se salió del equilibrio y lo fuerte acá es que es global. Por primera vez es como que estamos todos en el mismo barco. Esto está muy estudiado por la química, la física. Acá hay un premio Nobel, Ila Prigogine, que ganó un premio Nobel cuando planteó la segunda ley de la termodinámica, porque lo que dice este principio es que cuando el sistema se sale del equilibrio, pero no quiere decir esto necesariamente que eso va a declinar y morir, sino que tiene la posibilidad de crear un nuevo orden. Entonces tomen este concepto. Todo esto que nos está sucediendo va a ser duro, va a ser muy disruptivo, pero el sistema tiene la posibilidad de crear un nuevo orden. Y yo quiero que ustedes pongan el acento acá porque quiero que seamos agentes activos en la construcción de eso. Vamos a ver cómo podemos ayudar. Pero lo cierto es que esto es propio también del sistema complejo, esa posibilidad de reinventarse a través de algunos mecanismos, como por ejemplo el de la autoorganización. Si ustedes, me encantaría ahora después hacer un poco de intercambio, pero estoy viendo cantidad de fenómenos de autoorganización en todos lados. Anoche una de las compañías, que es una compañía de comunicaciones, decía que la gente que está en la calle arreglando lo que se desarregla y que no puede entrar a los hogares por un tema de seguridad, de salud, tanto de ellos como de los clientes, encontraron la vuelta de filmar en un video cómo se arregla lo que el cliente tiene roto y le mandan el video. Nadie les dijo que tenían que hacer eso, la gente se empieza a autoorganizar. El fenómeno de la autoorganización es muy potente porque hay una energía que surge propia de la gente que se autoorganiza y se sostiene de una manera mucho más estable en el tiempo que cuando está organizado desde afuera. Entonces, estos fenómenos hay que ayudar a que ocurran, no asustarse por... Tengo un cliente que me dice, pero están sucediendo cosas y estoy fuera de control, ¿no? Entonces hay que tranquilizarse, porque esto quiere decir que el sistema está vivo, está reaccionando, está buscando la manera de encontrar ese orden, y lo último que tenemos que hacer es controlarlo, ¿no? Por supuesto, seguir, acompañar, guiar, todo lo que sea ser parte, pero no sofocarlo. Luego hay algo que para mí es fundamental, que es la coevolución. Esto rompe con la creencia de que hay alguien que sabe lo que tiene que hacer y el resto tiene que seguir a ese alguien. Rompe con el criterio de jerarquía vertical que tenemos instalado en la cabeza, de que tiene que venir un CEO o un presidente o un alguien que sabe lo que hay que hacer y que todo el resto entonces ejecuta eso que el otro sabe. Esto es un fenómeno de coevolución. ¿Qué quiere decir la coevolución? La coevolución no es lo mismo que adaptación. La adaptación es cuando yo me adapto a algo externo, que también es algo importante y necesario. Pero una cosa es que un agente se adapta a otro, que sigue siendo, y otra cosa es coevolucionar, donde ambas partes cambian y se acompañan en el movimiento de ser algo distinto. Entender que esto ocurre en la coevolución implica reconocer la interdependencia, y esto no es menor. Si nosotros como sociedad o como organización nos reconocemos como partes interdependientes de un todo que nos trasciende,
Esto implica, primero, reconocer el valor del otro, es replantearse la otridad, es reconocer que si yo no hago esto con otro, mi propia evolución no va a servir para que evolucione ese todo del que soy parte, porque puedo generar un pequeño movimiento, pero no hacer que el sistema cambie. Coevolucionar implica ser además mutuamente responsables, en términos económicos, morales, en términos en todo orden, porque yo estoy ¿cómo puedo explicarlo? Si yo soy consciente de lo que yo hago tiene impacto en el otro y que para evolucionar yo tengo que hacerlo con el otro, eso implica una relación y un vínculo de respeto, de reconocimiento y de valoración y de responsabilidad mutua. Fíjense que estas son estrategias de salida. Entonces, si este país, si nosotros como organización entendemos profundamente las implicancias de hacer esto, vamos a poder migrar a un nivel de colaboración y de construcción colectiva que nos va a permitir, yo no digo evitar que haya muertes, evitar que haya crisis económica, pero sí ir encontrando los caminos de salida de una manera más rápida y ojalá minimizando los impactos. Para eso se necesita libertad para explorar los espacios de posibilidad. Nadie sabe cómo hacerlo, nadie sabe qué va a pasar después, nadie sabe si lo que está proponiendo es la solución. Todo son exploraciones y capacidad de ir monitoreando los impactos y a la vez monitoreando la velocidad con que el entorno cambia para ir ajustando las respuestas. La exploración, la libertad para explorar, para probar, es crítica para encontrar por dónde. Y por último, un tema muy fuerte de autoconocimiento. Tenemos que ser conscientes de dónde venimos, de nuestras historias, de cómo eso nos condiciona. Nosotros venimos durante toda nuestra vida armando esquemas de pensamiento que nos ayudan a interpretar la realidad. Esa manera yo lo hago simplemente porque nuestra interpretación es esta. Hay un experimento que cuenta Dave Snowden, que es un exponente de la complejidad, un escocés, que hicieron con radiólogos. Los radiólogos tienen una formación muy importante para poder detectar en las placas los tumores o las irregularidades. Entonces, imagínense que esto va formando un patrón mental, ¿no? Yo miro una placa y seguramente la miramos nosotros, no vemos nada, la miran ellos y en 2 segundos saben dónde está la patología. Eso lo mismo hacemos nosotros cuando escaneamos la realidad. Vemos aquello para lo cual hemos estado educados, si quieren, o cómo hemos ido armando nuestro sistema de percepción. Se hizo un experimento de poner la imagen de un gorila dentro de una placa, un gorila que tenía más o menos el tamaño de un tumor importante, y solo el 17% de los radiólogos lo vio. Y la mayoría de ellos negaron, lo sacaron de su radar. Con esto quiere decir que nosotros ahora tenemos que también tener esa capacidad de desafiar nuestro modo de pensar y de ver para ampliar esa perspectiva, porque si no siempre vamos a estar viendo una parte de la realidad. Sepan que la realidad es una construcción social, no es algo que está por fuera de eso, y lo que necesitamos es ampliar, es expandir nuestra mirada y nuestra capacidad de comprensión. Para evolucionar entonces, y acá me gustaría hacer a ver qué sigue, 2 más y quiero abrir un poco de conversación. Explorar los espacios de posibilidad y dar lugar a lo nuevo es fundamental. Tener un sensómetro permanente de los cambios, porque todo el tiempo hay nuevos elementos que van modificando el contexto y eso no se puede perder, hay que estar todo el tiempo monitoreándolo, mantenerse abiertos, flexibles, reconocer la interdependencia para evolucionar con otros y crear significado compartido. Esto no lo mencioné antes. Tenemos que generar, y después los voy a retomar cuando hablemos del liderazgo, porque esto es una de las primeras cosas que voy a recomendar que hagan. Hay que crear nuevos significados de lo que pasa, porque eso es hacer sentido de la complejidad
compartiendo con otros un mismo entendimiento que nos permite entonces operar sobre eso. Y los mecanismos de feedback, que son un poco más complicados, y no quiero traerlos acá, pero los sistemas se regulan por mecanismos negativos, que el feedback negativo lo que permite es la regulación del sistema, es como cuando yo tengo no me sale un termostato, ¿no?, que regula, y el feedback positivo es un amplificador, que puede llevar al desborde. Por ejemplo, yo puedo decir, no hay papel higiénico en ningún supermercado y generar el desabastecimiento de papel higiénico, que es un fenómeno rarísimo, pero, o de cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, el feedback positivo dispara una cadena de acontecimientos y los amplifica. Entonces, cierro con esto. Hay un paradigma que necesitamos hacer, venimos de organizaciones, ustedes son jóvenes, gracias a Dios, pero la mayoría venimos educados en organizaciones que fueron buenas para una época más predecible, que surgieron después de la Revolución Industrial, que concebían a la organización como una máquina, que buscaban la eficiencia, que tenían los procesos y los procedimientos totalmente descritos, que hacían que la gente siga esos procedimientos, que trataban de disminuir la discrecionalidad individual para evitar desviaciones que implicaran ineficiencias. Todo ese mundo no sirve para abordar los problemas complejos de nuestros días. Ni el control, ni el comando del control, ni los planes, los KPIs, los planes, todo lo que las compañías están acostumbradas a hacer en sus procesos de planeamiento, hoy tienen esa validez, porque los planes cambian, porque al cambiar el contexto, esos planes quedan desactualizados de una manera inmediata. La jerarquía que hace que las cosas vayan bajando y que el resto se vaya respondiendo a lo que alguien dice que hay que hacer, el pensamiento lineal, las iniciativas fragmentadas, recursos humanos gestiona la transformación de la cultura, como si fuera algo propio de un área, digamos, sin entender la lógica del sistema y la articulación con todo el resto de las iniciativas estratégicas, de propuesta de valor, de todo lo que la organización hace que funcione. Entonces, este paradigma no nos sirve, no sirve más. Ustedes tienen que encarnar otro modelo de organización y otro modelo de liderazgo. Ustedes son los únicos que tienen hoy la posibilidad de hacerlo más rápido, porque los más viejos tienen que desarmar, desaprender y desarticular un montón de cosas que llevan mucho tiempo y son costosas emocionalmente. Ustedes están más livianos, confiamos en que nos van a ayudar. Y por esto, y termino, hay dos mundos acá que tenemos que mirar. Todo lo que implique abrir, establecer las conversaciones, fomentar los vínculos, crear cosas nuevas, abrir espacios de libertad para probar y explorar, no penar el error, hacer sentir a todo el mundo que tiene que hacerlo, no que puede, sino que se espera de ellos que exploren, que busquen, que hagan uso de esa iniciativa y de esa autonomía, ¿no? Y trabajar siempre en el esquema de que esto hay que crearlo con otros, que hay que generar esos espacios de conversación, de creación de significados comunes y de colaboración para encontrar juntos por dónde ir. Todo lo que inhibe, ojalá lo podamos ir gestionando para que no ocurra. Todo lo que restrinja la posibilidad de aprender, la posibilidad de reflexionar. Yo estoy hoy en una cruzada, porque veo que todo el mundo está sobregirado, están en sus casas, con sus chicos, sin colegio, cocinando, limpiando, atendiendo a los chicos, las mujeres y los hombres, sin espacios a veces adecuados para poder hacer home office, a veces sin los recursos para hacerlo, y además con toda la agenda de trabajo al mismo tiempo. Lo que estamos haciendo es agotando energía en vez de alimentarla. Nos estamos poniendo una sobreexigencia que nos va a agotar, emocionalmente nos va a agotar. Entonces,
necesitamos espacios de reflexión. ¿Para qué? Para no replicar el pasado en un contexto nuevo. Entender que hay que dejar de hacer y dejar de hacerlo. Y aceptar que hay cosas que tenemos que aprender y eso tiene un costo adicional. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, nos cuesta más. Eso consume energía. Entonces no puedo poner una agenda así como la tenía antes. Tengo que poder priorizar y concentrar mi energía en pocas cosas. Entonces, si no tengo espacios de reflexión, si no tengo lugares para aprender rápido de los errores y de los fracasos, para ir compartiendo lo que está pasando afuera y replanteándonos qué hacer, para reforzar la confianza, para que la gente diga, no sé, no puedo, y sin temor de perder el trabajo, sin temor a ser juzgado negativamente. Si trato de controlar lo que hacen la gente desde su casa para sentir de que estoy en control de cosas, todo eso asfixia y le quita oxígeno a ese movimiento, que es lo único que hoy tenemos que tratar que suceda, que haya energía, que haya fuerza, de que no sabemos todavía cómo hacer. Entonces, estas son el mensaje que quería pasar en este primer bloque. No sé cómo voy de tiempo, media hora. Me gustaría abrir un poco de preguntas, intercambio, y después nos vamos al segundo bloque. Perfecto, y Marian, te doy el pie. Estamos Dale, ahí, media hora, bien. Dale, no, mientras quería hacer una reflexión con respecto a lo que decís, vayan levantando las manos así, Agus marca para ver quién continúa y ayuda con la gestión. Azu, es súper interesante, mucha información, me anoté un montón de consejos, pero me llevo esto de la reflexión de el yo individual, pero con el resto. Ya no soy esto de que estamos en el mismo barco, que ya no es por clase social, por ideología, por creencia, por empresa, por país, o sea, nos toca a todos. Y como que hoy lo vemos como que sí está pasando y medio obligado, ¿no? La cuarentena, algunos lo sienten así, pero hay gente que todavía no sale de su metro cuadrado, que piensa que no le va a pasar, o que critica al vecino que viajó y está pasando por el pasillo. O sea, creo que hasta que no le toque o no nos toque a alguien de nuestro entorno o algún familiar o a nosotros mismos, creo que hay gente como que todavía no cae, ¿no? Como que veo en algunos casos lo que vos decís, la potencia, el crecimiento, la gente que se autogestiona, y eso es fantástico, pero por el otro lado veo esto como esta contraposición egoísta, y que todavía no entienden que les va a pasar, que les va a llegar, y que tienen que sumarse para hacer algo mejor, ¿no? O sea, súper interesante ese punto. Perdón, Bueno, una cosita. Los que quieran hacer alguna pregunta, que me parece que es un gran momento, pueden levantar la mano o escribir al chat, así nos vamos ordenando y no nos pisamos en la conversación. Así que los que quieran, no sé si saben utilizar la función de levantar la mano, pero si no, tiene que estar abajo donde tienen las reacciones. Ahí está. Con lo que decía, no caía, no tomaba conciencia de que esto es algo que nos toca a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok, me quedé, hasta ahí escuché. Ah, no, que decía esto de que veo como esto que vos decías, de que la gente capaz se autogestiona y se proclama y hace que las cosas funcionen de otra manera, siendo más creativos, pero después está otra parte que como que sigue siendo individualista y solo sigue pensando en su metro cuadrado, y cuestiona al vecino que viajó o a la médica que está yendo a trabajar y no quieren que entre en su edificio. O sea, como que todavía no son conscientes de que esto les va a llegar a todos, que estamos en el mismo barco, que le va a tocar a un conocido, a un familiar o a vos. Entonces, ese cambio de mentalidad individualista me parece que no va, y que hay que hacer algo como por cambiarlo, ¿no? Y que creo que cada uno desde su lugar puede tomar otra actitud como para dar el ejemplo, ¿no? Eso como que me parecía súper interesante. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos el proceso emocional, porque habla de diferentes estadios en la evolución. Cuando
un grupo de combatientes está bajo el fuego enemigo, sabe que tiene que moverse hacia adelante y mantenerse siempre en movimiento. Son reglas simplísimas, pero tiene que haber reglas. Por ejemplo, se usa mucho la comparación con la naturaleza no sé si han visto el vuelo de los estorninos, son unos pájaros, se ven mucho en Europa, ahora dicen que hay acá, en Nordelta me dijeron que había, son enormes bandadas, pero enormes bandadas, que cuando vuelan hacen formas increíbles. Uno ve eso y dice, ¿qué es esto? Son como danzas en el cielo formando, busquen en YouTube que hay un montón, el vuelo de los estorninos, búsquenlo después. Y las reglas son simplísimas, mantienen el ritmo, todos vuelan a la misma velocidad, vuelan hacia adentro y se alinean con los más cercanos. Son 3 cosas. Entonces, cuando uno tiene una crisis como esta, la organización tiene que poder tener reglas muy claras, cómo cuidar la salud, qué hacer, qué no hacer frente a un caso o lo que fuera, ¿no? Yo estoy trabajando con algunas líneas aéreas que tiene que haber criterios absolutamente claros, qué hace el personal a bordo, qué hace la gente de tierra, cómo se aborda, no sé qué, son reglas. Después dejar muy claro qué es lo que se quiere. Por ejemplo, hay un problema de liquidez en las organizaciones hoy, que pone a muchas en riesgo de continuidad. Anoche con los CEOs que estuve tomando café, decían, tenemos dificultad para hacer comprender a toda la gente cómo tenemos que cuidar y velar por la liquidez de la compañía. Ahora, una cosa es que yo diga, necesitamos cuidar la liquidez y explique qué significa eso, y eso implica mucha interacción y mucha conversación con la gente. Y otra cosa es decir los cómo. Los cómo yo se los dejo que digan la gente que puede encontrar esos cómo, que son increíbles las cosas que uno escucha que ocurren. Yo he tenido clientes que vienen trabajando en la transformación digital hace años. Pues bien, se digitalizaron en 3 días. El nivel de avance que está teniendo la digitalización en semanas es enorme. Primero porque hay una necesidad, y después porque dejaron que la gente haga. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Hay que instalar buenas conversaciones en todos los ámbitos que nos toca, desde un lugar, yo diría, me sale amoroso, de comprensión, porque yo también me pongo en el lugar de quienes conducen una organización y tienen la responsabilidad. Anoche me decían, no podemos dormir porque tenemos que tomar decisiones éticas difíciles. ¿A quién dejamos en la calle con riesgo de contagiarse? Porque tienen que estar poniendo nafta en los autos, tienen que estar atendiendo las redes, ¿y quiénes dejamos que se vayan a su casa? Donde ahí hay decisiones todo el tiempo sabiendo que si yo dejo que alguien salga a la calle se puede contagiar. Entonces hay que entender también que quienes conducen están pasando momentos de mucha presión. No juzgarlos, no juzguemos, porque somos todos seres humanos con nuestras limitaciones y nuestras, como todos tenemos nuestras limitaciones y nuestras cosas que podemos hacer y las que no. Más bien usemos los espacios de libertad para ir generando estas cosas que ayudan a la evolución de la organización. Aprovechemos todos los rendijitas que tenemos para tener actitudes propositivas, para buscarle la vuelta a las cosas, para instalar espacios para conversar, para que pregunten, pidan hablar de lo que sucede, abran esos espacios en la medida de lo posible. Eso es lo que me surge, Martín. Ahí Fede Arias Gracias. Había levantado la mano. ¿Querés hacer preguntas, Fede? Sí, en realidad no sabía cómo levantar la mano y fui a reacciones y puse un dedito, pero bueno, sirvió. Muy bien, Estamos aprendiendo. No, la pregunta y en línea con lo que venías comentando es, ¿qué pasa con las organizaciones, con las empresas, más que nada con las pymes que representan el 75% de los empleos en la Argentina, cuando vos no estás ni dentro de una actividad esencial y sos una actividad puramente analógica, como puede ser la actividad textil, como puede ser la actividad del comercio en masividad? ¿Qué pasa con esos líderes y el mensaje hacia los empleados que empiezan a
a por ahí empezar con algunos miedos de perder la fuente de trabajo, ven que la cuarentena se extiende y ellos no vuelven a su zona de trabajo, aunque siguen por ahí incluso cobrando el salario. Sí, hay un tema económico que se agudiza en nuestro país por la fragilidad con que ya veníamos en recesión. Uno está viendo que la mayoría de los países están poniendo muchísimo dinero para sostener las economías, sobre todo las empresas que más están siendo afectadas por esto. Argentina no tiene tantos recursos, tiene una sábana corta, y yo creo que muchos sectores van a sufrir mucho. Ahora, uno tiene frente a la... No hay tantas opciones, miren, y todo termina en la manera en que uno se para frente a esto. Primero hay que reconocer la realidad tal cual es. Yo no podría decirle a alguien de una compañía textil que se quede tranquilo o textil o cualquiera, ¿no? Mi misma consultoría. Si yo qué sé qué va a pasar, no tengo la menor idea. Sé cuántos meses puedo pagar sueldos, ya todo el mundo sabe, y toda la energía para ayudar a otros y confiando en que el mundo es de abundancia y que nos vamos a poder reinventar. Es decir, el poder lograr esa tranquilidad en las propias capacidades y en los recursos infinitos que tenemos los seres humanos para reinventarnos, como ya sucedió en el 2001. Yo sé que no es fácil porque hay un condimento adicional que es el de la salud, es la amenaza cierta a la vida. Esto agrega un condimento que teníamos en el 2001. Pero la cantidad de cosas nuevas, de innovaciones, de negocios que surgieron de aquella crisis fueron infinitos. Yo recuerdo, ustedes eran adolescentes, chicos, no sé qué edad tendrían en esa época, pero son nacidos seguramente en los 80. Yo recuerdo volver de mi oficina, yo tenía la consultora en Juncal y Esmeralda, muchos años desde ahí, y tomaba el tren, vivo en Núñez, y iba en el tren, y iban mujeres a mi alrededor estudiando los folletos de cómo salir a vender cosméticos, otras de cómo hacer tejidos para poder... La gente estaba todo el tiempo pensando qué hacer. Entonces, momentos difíciles van a pasar las pymes, no tengo duda alguna, que es terrible porque son las que más empleos dan. Ojalá muchas de las medidas que se están tomando contemplen darles el mayor soporte posible en términos de qué pagar, de cómo pagar sus impuestos, de cómo sostener. Ahora sé que, bueno, que hay una línea de crédito para pagar sueldos, no sé, sepamos que la sábana es corta, no va a haber tanto dinero como para subsidiar la actividad económica de un país que ya venía en problemas. Pero tenemos que confiar en que vamos a poder encontrar la manera de recrear lo que haya que recrear. Lo único que tenemos hoy es saber que que tenemos esas capacidades. Todos nosotros tenemos recursos, infinitos recursos, y que el mundo es de abundancia, no es de escasez. Puede ser muy duro, pero la vida se impone todo el tiempo. Y que esto va a tener una duración, capaz que para Argentina, por todo el impacto económico, más larga que otros países se recuperarán antes, con muchos costos, pero ojalá salgamos fortalecidos y aprendiendo de esto para poder ser mejores a futuro. Y sí, va a haber gente que va a sufrir, va a haber desocupación, como ya la hay en Estados Unidos, como 10 millones de personas, escuchaba ayer. Va a haber desocupación, va a haber más pobreza, va a haber gente que la va a pasar mal, que va a pasar hambre, pero les quiero decir que yo presido una ONG que trabaja en el barrio Las Tunas, en Pacheco. Muchas de las familias se vieron afectadas por las desvinculaciones que hizo la compañía de constructora de ingeniería de Techín, que en realidad, para ser franca, no son desvinculados. Ellos tienen contratos como compañía constructora que se terminan cuando se terminan las obras, y el gobierno paró las obras y los contratos se terminaron. Así es como es. Podrían haber sostenido, no sé, podemos elucubrar, pero bueno, muchas familias quedaron sin empleo. Nosotros hacemos seguimiento diario la ONG tiene un programa
estrella que es la orquesta juvenil infantil y tiene un programa de becas. Son unos 250 chicos, supongamos que sean unas 200 familias, 180 familias. Todos los días estamos chequeando cómo están. Yo, les juro, no termino de aprender. Tienen una, no sé cómo explicarlo, no se quejan, tienen una capacidad de aceptar la dificultad, la adversidad, de pararse donde se tienen que parar, de defender lo que hay que defender, de crear ese ámbito. No tienen, por ejemplo, los chicos no pueden estudiar porque no tienen conectividad. Entonces solo se pueden conectar con el móvil. Carísimo. Las tienen todas, las que ustedes quieran. No tienen, hay clientes, no se quejan. Es gente que está acostumbrada a la adversidad y que confía más en sus recursos que confiamos nosotros, que creemos que tenemos todo, que se nos viene el mundo abajo porque perdemos ciertas cosas. Son realmente irrelevantes, pero no se las pone a pensar de verdad. Entonces digo, sintámonos afortunados que tenemos una heladera, que tenemos un sostén, que tenemos una red, que seguramente tenemos una obra social. Sintámonos afortunados y pongamos nuestros recursos y nuestras capacidades al servicio de crear lo que no existe. Tenemos la posibilidad, tenemos la educación, tenemos empleo, tenemos muchas cosas que otros no tienen. Entonces, es pararse en otro lugar, pararse no en el lugar del perder, sino en el lugar de aceptar la realidad, decir esto es, y nos va a castigar duro, pero estamos juntos y tenemos que buscar la vuelta para ver por dónde salimos. Y a lo mejor ese grupo de empresas, hay pymes que a lo mejor van a quebrar y a lo mejor vamos a tener que cerrar. Pero yo no creo que ahí se termine nuestro mundo. Vamos a encontrar la manera de seguir agregando valor, vamos a buscarle la vuelta y la vamos a encontrar. Yo quiero transmitirles que tengo 67 años, solo ustedes lo saben, ¿no? Nunca declaro mi edad, solo acá porque estoy en un ambiente familiar. Tengo edad de riesgo, pasé 2 hiperinflaciones, la crisis del 2001, siempre con una compañía pequeña, nuestra consultora es súper boutique, súper chica, nunca nos morimos de hambre, nunca despedí a nadie, la pasamos mal, sí, yo he pasado en el 2001 6 meses sin cobrar sueldo, porque la primera que se sacrifica soy yo para que todo el mundo tenga su ingreso y no se afecte, y eso también nos creó un montón de cosas nuevas. Nosotros innovamos de una forma en esa época enorme, en cantidad de cosas, de contenidos, de formatos, bajamos costos inimaginables. Entonces, quiero decir que las dos cosas. Primero, realismo, va a ser duro, vamos a tener que estar muy preparados para ver la gente enfermar y morir, muy preparados para ver muchas empresas quebrar, muy preparados para ver desocupación, pobreza, hambre, pero también muy confiados en que lo que nos va a salvar son estos recursos personales que nosotros tenemos. Y trabajar juntos, coevolucionar, entender que somos interdependientes, que esto lo tenemos que hacer con otros. Trabajar para que esas redes se fortalezcan, para que esos vínculos sean cada vez más fuertes y salir desde ahí. Eso es lo único que hoy puedo decir, porque nadie sabe cómo esto va a evolucionar. Pero si logramos eso, vamos a tener la energía para encontrar por dónde. Nada, nos quedaríamos una hora más, creo, todos escuchándote, es súper interesante, pero bueno, quedan unos minutitos, si te parece había varios que levantaron la mano, pero hacemos 2 preguntas cortitas. Mercedes, habías levantado para... Sí, no, la verdad que respondió todo lo que, por ahí yo tenía, lo que pensaba es cuando habló de lo de Chile, que parece que pasó hace 10 años y pasó hace nada, y pensaba que las elecciones también fueron un golpe duro porque fue un cambio de realidad total, y son cosas que pasaron hace poco, pero parecen viejas porque realmente están la velocidad, ¿no? Me quedo reflexionando, ante esa velocidad a veces mi sensación es como que uno está detrás, ¿no? Como que viene otro cambio, y el tiempo de reflexionar y actuar es ínfimo también, ¿no? Entonces, no, me quedo con
las palabras tuyas de hacerlo con el otro y de generarnos espacios de conversación que siento que Idea Joven es eso exactamente, así que espero aprovecharlo bien en este contexto, ¿no? Y que nos ayude a actuar rápidamente y a facilitar cosas nuevas. Te agradezco, fui tomando notas, me quedo con esa sensación. Buenísimo. Y Santi también, habías levantado la mano. Sí, Marian, gracias. En realidad ya lo respondió Azucena, me preocupaba también la parte de la coordinación de los distintos equipos de la compañía, que a través del trabajo remoto, que no era algo normal para nosotros, se volvía más difícil, y cómo esto que ella explicaba de que nos autorregulamos o cómo hay que dejar hacer, pero lo respondió, no quiero robar más tiempo, y me quedó clarísimo el tema de tener en un contexto de crisis ideas claras que marquen el rumbo y luego que cada uno de los equipos pueda hacer y avanzar. Allí el consejo es decirle, chicos, ¿cómo nos coordinamos? No tener todo el peso uno de decir todos los cómo porque se agobian. ¿Cómo nos coordinamos mejor? Y vas a ver que van a tener muy buenas ideas y se van a coordinar. Excelente, mil gracias. Más de lo que uno cree. Vero Folledo, creo que querías hacer alguna pregunta. Sí, no sé si se escucha bien. Estoy desde la Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, lo que quería saber era qué consejo nos darías a los que trabajamos en puestos relacionados con relaciones públicas, institucionales, donde nuestra actividad siempre es tan social que, por lo menos en mi caso, lo que me pasa es que es tan rara, tan distinta a la diaria. Ahora, a pesar de que existen las redes sociales, el componente humano falta y la dinámica no es la misma. Entonces, ¿qué consejo nos darías frente a el sentimiento de sentirnos a veces aislados o que tenemos menos recursos, menos posibilidades para trabajar? Nos quedó un poquito esto de trabajar el proceso emocional, pero te lo contesto desde ahí, pero hay un periodo de tiempo donde la sensación es que perdemos muchas cosas, perdemos el contacto personal, perdemos, porque es verdad, hay cosas que han dejado de ser válidas y no las podemos hacer más. Aceptar que eso es así y recrear eso de otra manera. Va a haber, los vínculos no van a terminarse y la virtualidad genera distintas interacciones, pero no te impide construir. Miren, yo anoche les conté que invité a tomar café a un grupo de clientes, ¿no? Y fue así, los invito a mi casa. Yo puse la mesa, puse el café, puse el té, uno me dijo, yo voy a tomar Malbec, había vino, entonces, cada uno estaba en su casa, ¿no? Tuvimos una conversación tan linda. Había dos directores de relaciones institucionales de dos compañías las más grandes de la Argentina, para que veas que no. Y ellos, por supuesto, están terriblemente demandados por el contexto, pero es cuestión de recrear eso de otra manera, inventársela. No sentir que porque se pierde una forma no hay ninguna otra. Debe haber otra, pero hay que explorar, tirar pequeñas exploraciones. A ver, yo dije, voy a hacer un ensayo con la gente más cercana. Mandé a la mañana una invitación para el café y dije, límite 8. Y ya tenía 10 y dije, bueno, que seamos 10, pero en 2 horas. Capaz que tiraba otra cosa y nadie me respondía. ¿Qué sé yo? No sé, hay que probar. Pero no se pierden los vínculos. Entonces esto nos lleva a entender que hay un proceso emocional en uno que tenemos que ayudar a que madure, a que evolucione, ¿no? En primer momento uno siente como que no entiende nada, que se pierde todo, que todos los temores vienen, temor a perder el trabajo, temor a perder la salud, temor a perder los seres queridos, todo eso es un estadio normal. Luego empezar a explorar el espacio de posibilidad, hacer pequeñas cosas, ensayos micro, y luego tomar la iniciativa, cuando uno ya la emoción la tiene desde este otro lado, está listo para hacer que sucedan cosas, pero tampoco se exijan ser los creativos, si ustedes en su propio proceso emocional todavía están de este lado del río porque es muy costoso y lo que hacemos es llenarnos de actividades, sobregirarnos
para tapar este proceso. Entonces, a veces hay que parar, decir, a ver, estas 4 horas las voy a dedicar a mí, a pensar, a meditar, a recentrarme, y se centran en lo que ustedes son. Busquen ahí adentro quiénes son, qué les importa, qué propósito los anima, cuáles son los valores que los mantienen íntegros. Y desde eso nadie se los va a quitar. No hay ninguna crisis que les quite eso. Hay que volver ahí. Y las empresas tienen que volver a su esencia, tienen que volver a su misión, tienen que volver a su propósito. Y desde ahí empezar a rearticular y a darse cuenta que hay montones de cosas que creíamos importantísimas que hoy son y mañana no son. Entonces, ¿para qué darle tanta importancia a eso que decimos que estamos perdiendo si finalmente todo cambia? Subirnos a ese entendimiento de que lo importante es seguir construyendo para adelante, entendiendo que la situación cambió. Otra charla vamos a ir al proceso emocional, les prometo, porque es súper importante administrar eso desde uno, pero tengan confianza en que ustedes tienen los recursos, tienen las capacidades, tienen la esencia, tienen todo para poder encontrar por dónde. Confíen en eso y confíen en la gente que está alrededor. Ustedes tienen una red ahí, eso no tiene precio hoy. Ánclense en esa red, de ahí saquen la fuerza, de ahí saquen las ideas, de ahí apóyense unos a otros. Cuando uno se cae, el otro lo levanta, porque nos vamos a caer, vamos a necesitar de otros. Entonces es un poco eso la reflexión que les quiero dejar. Bueno, Azu, muchísimas gracias. Ahí en las últimas frases te quedaste comprometida a tener otra charla, lamentablemente, con nosotros. Sí, Nos quedaríamos hablando, pero nada, súper interesante. Creo que tenemos mucho para sacar de esta charla y para llevarnos como consejos y acciones para nuestra vida y para nuestro trabajo. Así que primero súper agradecerte a vos y a todos los que participaron. Y bueno, nada, queríamos hacer una cosa final, que era si podían conectar las cámaras para que hagamos una foto, así queda retratado el momento, y nada, después ya nos saludamos y nos despedimos. Ahí están todos, bueno, ahí la hacemos. Creo que Agu se cayó, pero... Estoy acá. Ah, estás. Sí, Okay. sí, ahí está. Ahí se Ahí están conectando. Ahí están todos. Menos Rami, que sé que no tiene cámara, no sé el resto. La cámara. Bueno, ahí se peinaron. Buenísimo, bueno, ahí va. Buenísimo. Bueno, Azu, muchas gracias. Y bueno, nada, un placer. Nos estamos hablando. Un beso. Gracias, Azu. Mucha fuerza. Chao. Chau. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, un placer, chicos. Hasta luego. Gracias.